especial, una hora especial, un instante. En 1963, más o menos, realicé una película de tipo experimental que se llamó Apocalipsis 1900. Era una película hecha especialmente para un festival de cine joven que había en Francia, ni siquiera recuerdo en qué lugar de Francia, por lo cual había yo hecho la película en francés. Es una película que narra con imágenes sacadas de las revistas científicas de fin de siglo, el fin del mundo. Un fin del mundo al estilo de la Belle Époque, con textos de los literatos franceses, de Proust y de diferentes, de Apollinaire, según me acuerdo, narrando el fin del mundo en términos un poco irónicos y un poco cómicos, ayudado por esos grabados por los cuales todavía conservo una enorme afición. Hoy es un día especial, una hora especial, un instante. Elizondo decía que Farabev había encontrado más interpretaciones y estudios que lectores. Y ni modo, yo ahora me veo obligado a hacer una conjetura. Creo que esa imagen junta muchísimas cosas. A Elizondo lo que más le interesa es la escritura. Cree que todo es literatura. Y alguna vez dijo que había que buscar formas nuevas de escritura. Por eso le interesaba la escritura china, que son imágenes que se van yuxtaponiendo y conforme se van yuxtaponiendo van cambiando de sentido. Y esa imagen de Farabev invoca muchísimas cosas, reúne muchísimas cosas y quizá de ahí se originó toda la escritura alrededor de ese suplicio chino que no sabemos si es hombre o mujer al que está supliciado, las miradas de los demás y cómo va cambiando conforme se va viendo una y otra vez y se va invocando una y otra vez. Yo creo que la memoria en Farabev va cambiando de sentido conforme va avanzando la escritura, conforme se va invocando, y es algo que me parece que es una constante en toda la obra de Salvador Elizondo, desde Puente de Piedra, desde Narda Bolverano hasta Elsinor e incluso algunos textos de Estanquillo. Yo creo que a Elizondo, más que la violencia como un estado psicológico o de suplicio o de brutalidad, le interesaba más de una manera estética, como lo planteaba un poco de Quincy en el asesinato como una de las bellas artes, ¿no? Había que volverlo un acto estético, no ético. Y de ahí su interés, por ejemplo, por los dibujos, los diagramas, ¿cómo se llaman? Los grabados, incluidos en el manual operatorio del doctor Farabev. Yo creo que ahí es donde está la violencia, o un tanto de violencia en la obra de Elizondo, que a él le gustaba mucho los mitos negros y las leyendas negras, era absolutamente literatura. No creo que fuera algo fundamental o que le preocupara especialmente en absoluto. Yo creo que en primer lugar veía todas las teorías de Bataille y del amor y del coito como una cuestión absolutamente violenta, que sí lo es, con mucho sentido del humor. Elizondo era un gran escéptico y como un escéptico elegante practicaba la ironía muy certeramente. Y entonces todas esas teorías yo creo que se burlaba un poco de ellas y las recreaba como imágenes que podían volverse literatura o estéticamente interesantes. Pero no creo que creyera, valga la redundancia, mucho en ellas. Yo creo que Elizondo encontró que todo podía volverse literatura. Y por eso era un hombre que fundamentalmente observaba
conversaba y que además sus grandes anécdotas son como las del Dr. Johnson, meramente verbales. Si de pronto hay alguna historia negra por ahí, no siempre cierta, o que él mismo se encargaba de propagar e incluso la creaba, quizá pensando en volverse leyenda. Creo que era un hombre muy consciente, ya hemos hablado de eso, era muy consciente del personaje que era, y era un personaje absolutamente literario. Yo creo que él era el centro de su literatura, él siempre pensó que era el escritor que escribía. Y no es un escritor como esos personajes afectados, trascendentales, que viven para la posteridad. No, él hacía toda literatura porque era quizá la manera en que más placenteramente se podía vivir. Yo creo que escribir diarios y escribir todos los días, además como le gustaba a él, era sin pensar en que eran textos para publicarse, era la mejor manera de observarse. Novalis decía que el diario es un examen diario de conciencia, o cotidiano de conciencia, y Kafka decía que escribir un diario era el deber que tenemos todos de observarnos. Creo que esos diarios le permitían a Salvador observarse a sí mismo y seguir creándose a sí mismo. Y por eso esa obsesión y por eso esa compulsión casi por escribir diariamente. Yo un día le pregunté que si era verdad eso de que había quemado su biblioteca. Y él me contestó que nada, eso era mentira, que no era tan tonto. Pero él usaba groserías, entonces dijo, no soy tan pendejo. Que había hecho cosas peores, pero que no iba a quemar su biblioteca. Entonces, creo que algunas historias son falsas y algunas originalmente fueron ciertas y se fueron cambiando, se fueron tergiversando hasta volverse cada vez más terribles, de manera que él ya no las reconocía. Hay una que a mí me gusta muchísimo, en la que yo estuve presente, en la cual en una cena, o en un cóctel, le dijo a un esotérico que hace cine y teatro, le dijo que era un pendejo. Entonces este hombre se indignó y le contestó que no le insultara. Salvador, no me insultes. Y Elizondo le repuso, no te estoy insultando, te estoy definiendo. Era un gran esgrimista verbal y que se estaba divirtiendo todo el tiempo. Yo creo que Elizondo era un hombre que lucubraba mentalmente todo el tiempo. Y por eso está siempre en su veranda sentado, sobre todo al final de su vida en Coyoacán. Estaba en la veranda viendo el jardín y viendo pasar la vida. Y antes de la veranda de Coyoacán estuvo en ese balcón que daba al Parque México durante años. Creo que esas eran fundamentalmente sus anécdotas. Era un gran provocador, pero un provocador bueno. Yo creo que toda la generación, pero sobre todo Salvador Elizondo, se dedicaban a divertirse, pero para ellos divertirse no era ir al Covadonga los jueves o ir a echar relajo, sino que conforme se era más inteligente y se podía elucubrar más, uno se podía divertir muchísimo más. Es el tipo más adorable que ha habido. De los que yo conozco, sí.